14 años de haberse inaugurado el sistema de transporte público Metrobús en la Ciudad de México, este se ha convertido en uno de los más emblemáticos y funcionales de la capital del país. Actualmente transporta diariamente a 1.5 millones de personas. El 19 de junio de 2005 inició operaciones la línea 1 del Metrobús, de Indios Verdes a Doctor Gálvez, con 80 unidades. Actualmente la red cuenta con 7 líneas y 685 autobuses. A lo largo de 14 años, la evolución en el funcionamiento ha sido evidente. Se pasó de los vehículos articulados con capacidad para 160 personas a los biarticulados para 240 personas, al bus de 12 metros especiales para las rutas sur y norte de la línea 4 que pasa por el centro histórico de la capital y capacidad para 100 usuarios, hasta los buses de doble piso para la línea 7 que pasa por el Paseo de la Reforma y con espacio para 130 usuarios. Esta línea es bastante buena, pero la de Tenayuca es súper deficiente, o sea, tarda mucho en llegar y no conviene mucho usarla. Está bien que haya más rutas en la ciudad y sobre todo con seguridad. La expansión de rutas del Metrobús continúa debido a la alta demanda de pasajeros. Además, se han tenido que realizar obras de renovación en entradas y salidas de estaciones, máquinas de acceso y autobuses. Las unidades nuevas cuentan con cámaras de seguridad, son bajos en emisiones contaminantes y cuentan con espacios para personas con discapacidad. En la cámara Javier Cordero, para 21 Noticias, Enrique Muñiz.